Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy cordial a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana para que juntos sigamos creciendo en nuestra fe católica. En este día en especial en el que celebramos un aniversario más de nuestra Santa Iglesia, de nuestra Santa y amada Iglesia Católica, porque es en Pentecostés cuando la Iglesia nació. Es en Pentecostés donde se cumple el anuncio de Jesús de que iba a edificar su iglesia sobre el fundamento de Pedro y de los apóstoles y que iba a estar animada por el Espíritu Santo. Por eso hoy celebramos contigo que eres iglesia, conmigo que soy iglesia, con todos nosotros que hacemos parte del cuerpo místico de Cristo, animado por el Espíritu Santo, un año más. Ya son entonces más de 2000 años los que nosotros seguimos viviendo nuestra fe como una sola iglesia, una sola fe, un solo Señor, en un solo bautismo, adorando a un solo Dios, animados por un solo Santo Espíritu. Vamos entonces a iniciar invocando precisamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a nuestro Dios uno y trino, a aquel en quien nuestra vida tiene sentido, aquel que es el supremo bien, la fuente de todos los bienes, nuestro principio y fin, nuestro alfa y omega. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero en esta mañana ofrecer una oración muy hermosa que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, rezaba con mucha frecuencia, y es una oración preciosísima al Espíritu Santo que se las puedo compartir a ustedes y que también hace parte de mis oraciones constantes al Espíritu Santo para que me siga iluminando en mi ministerio y en mi vida de fe, y para que siga poniéndome las palabras y los pensamientos que no sean míos, sino suyos, en esta tarea tan hermosa de ser parte del ministerio sacerdotal de Cristo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y unción espiritual. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestra guía, y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Vamos también a complementar esta hermosísima oración con un canto en el que nuestro espíritu se eleva a Dios para conectarse con ese Santo Espíritu que vive en nosotros y que anima a nuestra iglesia hoy en nuestro aniversario, en la fiesta de Pentecostés.
Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cuando debo callar, lo que debo ser, lo que debo sentir, cómo debo actuar. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cuando debo callar, lo que debo ser, lo que debo sentir, cómo debo actuar. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Santo, ven, ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Amén. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio precioso que nos ofrece esta celebración nuestra del aniversario de nuestra iglesia, el cumpleaños de nuestra iglesia, lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, del versículo 26 al 27, y en el capítulo 16, del versículo 12 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la manifestación del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, queda completa la manifestación de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que había sido anunciada, prefigurada, prometida en las Sagradas Escrituras, de manera especial en el Antiguo Testamento, y que a través de la ley, de la Torá, a través también de los profetas y de los otros libros del Antiguo Testamento, anunciaban un tiempo especial, un tiempo de gracia, un tiempo de salvación, un tiempo de vida, un tiempo en el que se iba a manifestar de manera muy especial el poder de Dios. Y es que si al considerar cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad, reconocemos al Padre actuando de una manera mucho más activa que el Hijo y el Espíritu Santo durante la creación, y si descubrimos al Hijo actuando de una manera mucho más activa que el Padre y el Espíritu Santo en la redención a través de su muerte en la cruz, es en Pentecostés y a partir de Pentecostés donde descubrimos al Espíritu Santo trabajando de una manera mucho más activa que el Padre y el Hijo en la iglesia, en la historia, en la humanidad y podríamos decir inclusive en el universo entero. Porque a diferencia de lo que creen grupos religiosos como los mormones y los testigos de Jehová, que afirman que el Espíritu Santo no es una persona en sí, sino que es simplemente una energía o el Espíritu Santo de Dios, pero no identificado como una persona, las Escrituras, las palabras del mismo Jesús, sus mismas enseñanzas, la relación de Jesús, no solamente con el Padre, sino también con Él, con el Espíritu Santo, nos muestran que el Espíritu Santo es una persona divina, es una con el Padre y el Hijo, y que ambos, unidos al Espíritu Santo, forman la intimidad de Dios, que es una comunidad de amor, en lo que la Iglesia posteriormente llamó la Santísima Trinidad. Y reconocer que el Espíritu Santo es entonces una persona, es para nosotros parte de nuestra fe. No podríamos ser verdaderamente cristianos, no podríamos ser verdaderamente católicos si no creemos que el Espíritu Santo, así como el Padre y el Hijo, es una persona. Y para nosotros el estar en comunicación con esta persona se convierte en uno de los elementos centrales de nuestra fe, porque no estamos hablándole a una energía incorpórea, es decir, que no tiene una realidad espiritual definida. No le estamos hablando y no estamos comunicándonos simplemente con la luz o con el aire o con el soplo. No, estamos comunicándonos con una de las personas divinas de la Santísima Trinidad, Dios en sí mismo, que es el Espíritu Santo. Y nosotros, a través de ese mismo Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, nos hemos incorporado al cuerpo místico de Cristo como miembros de Cristo, de tal manera que nosotros con Cristo formamos una sola cosa, y eso es gracias al Espíritu Santo. También gracias al Espíritu Santo, nosotros hemos sido adoptados por el Padre en la persona de Jesucristo como hijos suyos, hijos adoptivos, de tal manera que ya podemos llamar a Dios Abba, papacito, apacito, como le decimos con tanto cariño a nuestros papás aquí en la tierra. Así también gracias al Espíritu Santo le podemos llamar de la misma forma a nuestro Padre del cielo. Es a través del Espíritu Santo también como nosotros nos convertimos en morada, en templo del Espíritu Santo. Nosotros nos convertimos entonces en la habitación de Dios. Él viene y posa su morada entre nosotros, como lo hizo en la Santísima Virgen María, así lo hace contigo y conmigo, para que también nosotros demos a luz a Cristo en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros gestos, en nuestros pensamientos y actitudes. Gracias al Espíritu Santo también la Iglesia ha seguido animada por más de 2000 años, unida en una sola fe,
movida por el gozo precisamente y por el poder de ese Dios que sigue como el alma del cuerpo de Cristo, animándola desde su interior. Por eso la promesa de Jesús se cumple el día de Pentecostés para ti y para mí. No estamos de tal manera entonces celebrando simplemente un hecho histórico que aconteció hace más de 2000 años. No, estamos celebrando el acontecimiento que se renueva en la iglesia día tras día, año tras año, y que mantiene nuestra iglesia precisamente incólume, es decir, firme, inmovible, frente a todos los ataques y frente a todas las denuncias y frente inclusive nuestros propios pecados, los nuestros como bautizados, los de nosotros, los sacerdotes, los de los obispos, los de los diáconos, los del mismo Papa Francisco o del mismo pontífice a quien el Espíritu Santo ha puesto a la cabeza de la iglesia. Nosotros, que somos seres humanos y somos débiles, tenemos esa parte de debilidad y de pecado, pero el Espíritu Santo, independiente de nuestra debilidad y de nuestro pecado, sigue animando a la iglesia. Y por eso Jesús dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y nos dice también Jesús que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera que esta obra de la iglesia no es obra de nosotros, es obra de Jesús. Y Él nos ha dejado al Espíritu Santo como guía, como maestro, como espíritu de la verdad, como luz, como fuente de inspiración, hasta que Cristo venga y hasta que las conciencias de todos los hombres y mujeres sean puestos en evidencia. Los invito entonces a que ustedes oren todos los días al Espíritu Santo, que tengan una comunicación y una relación personal con este Santo Espíritu que el Padre ha enviado a través de Jesucristo para que tú, para que yo, para que todos nosotros sigamos animados en nuestra vida de fe y para que caminemos con mucho entusiasmo y con mucha valentía este proyecto de vida tan difícil y con tantas contrariedades que el demonio mismo, que la sociedad, que nuestra misma debilidad humana nos ponen, de tomar nuestra cruz y de seguir los pasos ensangrentados de Cristo Jesús, nuestro fundador. Y hoy damos por terminada entonces la tercera catequesis en torno a ese tema tan importante para nuestra vida de fe, tan confuso y tan contrariado para los protestantes y para los católicos confundidos que por flojos y por mediocres muchas veces para formarse en su fe se han dejado confundir por estas iglesitas de garaje, por estos negocios que venden la fe de una manera tan costosa y que ofrecen una verdad manipulada. Y decíamos en las pasadas catequesis cómo, así como hay textos bíblicos que los hermanitos protestantes entienden y malinterpretan a su antojo, a su voluntad y a su conveniencia para acusarnos a nosotros los católicos de ser idólatras y de ser paganos, así también hay muchos textos que ya precisamente los estábamos estudiando y los estábamos meditando a la luz del Espíritu Santo en la iglesia, como iglesia, que nos permiten descubrir cómo Dios no prohíbe las imágenes, sino que prohíbe la idolatría, que prohíbe los ídolos, que son algo completamente diferente de nuestras imágenes religiosas, que son simples representaciones a las cuales nosotros no adoramos porque no son Dios, sino que veneramos porque son objetos sagrados, como lo era también el arca de la alianza allá en el pueblo de Israel. Y decíamos que caen en un pecado muy grave todos los hermanitos protestantes que, basados simplemente por la mala interpretación de nuestras acciones como católicos, en especial aquellas de postrarnos o de hacer una venia, de arrodillarnos, de poner velitas, de poner flores frente a las imágenes religiosas que tenemos en casa, nos acusan ellos ya de que somos idólatras y caen en ese pecado tan grave de juzgar, en contra del cual Jesús mismo y las Sagradas Escrituras mismas, en muchos pasajes, como ya lo mirábamos, condenan a la persona que lo hace. De tal manera que ellos, al actuar de esa forma, se están alejando de aquello que dicen ser. No pueden ser cristianos si están yendo en contra de las enseñanzas de Jesús. No pueden ellos mismos encarnar el mandamiento del amor de Dios cuando con tanto desprecio, con tanta agresividad, con tanto odio,
se van en contra de los hermanitos católicos para llamarnos, idólatras o paganos, para inclusive destruir las imágenes y querer entrar a nuestras casas para llevarse y destruir lo que para nosotros no son ídolos, sino que son simples representaciones religiosas, sagradas, porque están dedicadas al culto a nuestro único Dios. Decíamos entonces también que esa actitud muy propia de los hermanitos protestantes que se autoproclaman cristianos, pero que podríamos decir que son en realidad terroristas de la fe, es muy similar a la de los fariseos contra los cuales Jesús tantas veces tuvo que enfrentarse, porque cerraban su corazón apegados de manera irracional y muy literal a la letra de la ley, y que a través de la cual condenaban inclusive al prójimo y se hacían ellos mismos sentir salvados, perfectos, justos, separados de los demás que eran pecadores y que no tenían nada en común con ellos. Y recordábamos entonces ese pasaje tan hermoso que lo vamos a dejar nuevamente para la meditación de ustedes allá en casa, inclusive para ti, hermanito protestante, que nos estás escuchando en este momento y que en un examen de conciencia con mucha humildad necesitas reconocer que, así como este fariseo de esta parábola, actúas tú cuando te crees ya salvado y cuando afirmas que los católicos no vamos a ir al cielo porque somos idólatras y porque somos paganos. La semana pasada tenía yo un encuentro muy interesante con uno de los hermanitos que dice que se está preparando para evangelista, y esa era una de las afirmaciones que él nos decía, que la Biblia afirma que los católicos no vamos a ir al cielo, y por ninguna parte encontró la cita bíblica que nos muestra esa verdad que para él era fundamental y era evidente. Pues tú, hermanito, que te reuniste conmigo en esta casa para tratar estos temas tan importantes de nuestra fe, y si nos estás escuchando hoy, a ti te ofrezco este pasaje en el nombre del Señor Jesús, animados por el Espíritu Santo, y a todos los hermanitos protestantes que nos escuchan, así como a todos los católicos que con tanta facilidad se dejan confundir. Lucas 18, del 9 al 14. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias». En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Así podemos encontrar nosotros, hermanitos protestantes, que afirman con tanta severidad y con tanta seguridad, como si pudieran leer nuestro corazón, que solamente Dios puede leer, que nosotros estamos adorando a aquellos objetos frente a los cuales nosotros nos postramos. Podrían muy fácilmente decir ellos: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como esos católicos y paganos e idólatras que se postran ante las imágenes y que las adoran. Yo también ayuno y yo pago mi diezmo y yo ya estoy salvado». Nosotros como católicos seguimos reconociendo nuestro pecado, nunca el pecado de la idolatría, porque nosotros no adoramos las imágenes, las veneramos. De tal manera que la adoración no se puede juzgar por las acciones que la persona realiza, sino por la intención que tiene en su corazón. Y esta solo Dios la puede conocer, porque Él es el único que puede escudriñar el corazón humano y conoce las intenciones del corazón. Todas las veces que un protestante acusa a su hermano católico de idólatra, está tomando la posición de juez que solo le corresponde a Dios, y está faltando al mandamiento del amor de Cristo y a la justicia de Dios. Así terminábamos nuestra catequesis anterior. Acciones como tocar, acariciar, besar, puede una persona cualquiera, sea cristiano, católico, protestante, ateo, budista, musulmán, etc., realizarlas en contextos muy diferentes
y con intenciones muy distintas a la adoración. ¿Puede un esposo tocar o acariciar a su esposa o una madre besar a sus hijos sin que estas acciones sean para adorar a esta persona? ¿Puede uno besar la foto de su novia o de su madre muerta sin que esta acción se convierta en idolatría? Los mismos protestantes besan a sus hijos, a sus esposas y esposos, inclusive besan sus Biblias. ¿Son idólatras porque lo están haciendo? De la misma manera, inclinarse y postrarse son dos acciones humanas que no están reservadas exclusivamente al acto de la adoración. Pueden significar abajamiento, humildad, petición de perdón, dolor, desesperación, etc. Y así podemos también hablar de los actos de ofrecer flores y encender velas. No necesariamente quien las realiza lo hace porque va a adorar. Y si lo dijéramos en el sentido inverso, si los hermanitos protestantes afirman que es a través de tocar y de besar y acariciar como se adora a Dios, ellos no han podido tampoco adorar a Dios, porque a Dios nunca ni lo han tocado, ni lo han besado, ni lo han acariciado. Entonces dime tú, hermano protestante, que afirmas que nosotros somos católicos, ¿cómo tú has adorado a Dios si no lo has tocado y no lo has besado y no lo has acariciado? Y si ni siquiera te postras porque dices que todo acto de postrarse ya está sospechoso en sí mismo. Buena pregunta para la reflexión, ¿no creen? ¿Por qué la Biblia entonces, de manera especial en el Antiguo Testamento, condena con tanta insistencia la idolatría? Al comienzo de su historia en Israel, estuvo prohibido hacer representación de Dios, porque no se había Él revelado todavía en una forma visible. Si los israelitas hubiesen hecho representaciones de Dios, quizás se hubiesen visto tentados a adorarle en la forma de un animal o de algún objeto natural, ejemplo, un toro o inclusive el sol. De la misma forma en que alababan tales imágenes los paganos que los rodeaban. Pero después Dios sí se reveló bajo formas visibles, como en Daniel capítulo 7 versículo 9, que nos dice: mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos, y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Los protestantes también hacen descripciones del Padre bajo esta forma cuando hacen ilustraciones de las profecías del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se reveló bajo por lo menos dos formas visibles: aquella de una paloma en el bautismo de Jesús, que lo pueden ustedes encontrar en Mateo capítulo 3 versículo 16, en Marcos capítulo 1 versículo 10 y en Lucas capítulo 3 versículo 22. De igual manera en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 versículo 32. Y también se manifestó después el Espíritu Santo como lenguas de fuego en el día de Pentecostés, justamente el día en que nosotros estamos celebrando hoy, del aniversario del cumpleaños de nuestra iglesia. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Valdría la pena preguntarse si era necesario que en la visión de Daniel se mostrara al Padre como se mostró, y si era necesario que los apóstoles tuvieran que ver las lenguas de llama que descendían sobre ellos el día de Pentecostés para entender que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. ¿Cierto que no? Claro que no. Y sin embargo el Espíritu Santo y el Padre mismo han querido tomar esa forma visible, no para aquellos que estaban en ese momento experimentando su divino poder, sino para nosotros, para ayudarnos en nuestra fe. Los protestantes también hacen uso de esas imágenes, especialmente de la paloma, cuando dibujan o pintan estos episodios bíblicos, y asimismo no se reconocen como idólatras porque están utilizando imágenes. Eso sí, pero los católicos somos los que no las podemos utilizar, ¿verdad? ¡Qué contradicción! Más importante todavía es notar que en la encarnación de Cristo, su Hijo, Dios mostró a la humanidad un ícono, es decir, una imagen de sí mismo. San Pablo dijo que Cristo es imagen, en griego se dice imagen ícon. Cristo es imagen, ícono del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cristo mismo es el ícono divino,
es decir, la imagen divina de Dios invisible. Él mismo le dijo a Felipe cuando éste le pidió que les mostrara al Padre: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Juan capítulo 14, versículo 9. En un diálogo que tuve unos pocos días con un par de hermanos católicos que estaban bastante influenciados por familiares protestantes, cuando tocamos el tema de las imágenes y les aclaré que para nosotros como católicos no eran ídolos o dioses que ni reemplazaban ni estaban al lado de nuestro único y verdadero Dios, me decían entonces que si Cristo ya llegó, si Él es la imagen visible de Dios invisible, entonces ya no era necesario e inclusive no era aprobado por Dios tener imágenes de los santos o de los ángeles. Seguían de alguna manera afirmando que las imágenes diferentes de las de Cristo y de Cristo como imagen visible de Dios invisible eran malas. Entonces les recordé el pasaje hermosísimo de Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27, en el que se nos enseña que nosotros mismos somos imagen y semejanza de Dios. Es decir, el primero que usó imágenes de sí mismo fue el mismo Yahvé, quien nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. El sentido común nos dice que, puesto que Dios mismo ha mandado a sus siervos Moisés y Salomón a hacer imágenes, que Él mismo se sintió complacido y su gloria llenó la tienda del encuentro y el templo de Jerusalén, que Él se ha revelado en varias imágenes y especialmente en su Hijo Jesucristo encarnado, y más aún, que nos ha creado a nosotros mismos a su imagen y semejanza, nos damos cuenta que no es malo que nosotros usemos imágenes de estas formas para fortalecer y profundizar nuestro conocimiento y nuestro amor a Dios. Es exactamente el propósito que tienen las estatuas y otras imágenes de Jesús y de los santos que nosotros utilizamos. Ellas son imágenes que representan personas a las que no podemos ver con nuestros ojos materiales. Son una manera de cumplir lo que nos mandó el autor de la carta a los Hebreos: acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios, y considerando el final de su vida, imitad su fe. Hebreos capítulo 13, versículo 7. En conclusión, el Señor no prohíbe la elaboración y la veneración de imágenes que se usan como decoración o como simple representación religiosa, sino que lo que Dios prohíbe son los ídolos y la práctica pagana y anticristiana de adorar todo aquello que toma el lugar de Dios y que nos aleja de Él. Por tanto, amonestaciones en contra de la idolatría aparecen en toda la Escritura. Esas se las saben muy bien los hermanitos protestantes. Números 33, 52, Deuteronomio 7, versículos 5 y 25, capítulo 9, versículo 12, capítulo 12, versículo 3, Segunda de Reyes, capítulo 17, del 9 al 18, y capítulo 23, versículo 24, Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 17, capítulo 28, versículos del 1 al 3, capítulo 22, versículos del 18 al 25, capítulo 34, versículos del 1 al 7. Inclusive en el Nuevo Testamento encontramos esta clase de amonestaciones en contra de la idolatría. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14, nos muestra a San Pablo invitándonos a huir del culto de los ídolos. No amonesta contra las imágenes, amonesta contra los ídolos. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 23. Dios condena entonces el pecado de la idolatría, ya sea en forma de estatuas, imágenes, cosas materiales, sexo, poder, dinero, fama, cualquier cosa que llegue a ser un ídolo, pero Él no prohíbe las imágenes religiosas siempre que se utilicen correctamente. Yo creo que aquí podemos hacer una reflexión muy interesante en torno a cuáles son las cosas que en nuestra vida moderna están tomando el lugar de Dios. Y te aseguro, hermanito protestante, que no son las imágenes que tú tanto odias. Es el teléfono celular, es el internet, son las tablets, es la televisión, son los partidos de fútbol, es el dinero. Abundan en las redes sociales imágenes hasta muy chistosas
en las que aparecen las únicas imágenes que los pastores protestantes no rechazan y que no consideran idolatría. Los billetes tienen allí las figuras de los próceres de la patria y aplicando el Salmo 115 como ellos lo hacen, de los versículos 4 al 6, aparecería claro cómo esos dibujos, esas imágenes en los billetes tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan, etc. Y más sin embargo, los hermanitos protestantes donan todo su dinero porque supuestamente están robándole a Dios y no pagan el diezmo. Y los pastores protestantes rechazan todo tipo de imágenes y condenan a los católicos por usar las imágenes. Pero eso sí, no dejen de llevarle los billetes y que no vayan a pagar el diezmo con chivos o con cabritos o con zanahorias porque se las hacen tragar. De tal manera que no son las imágenes, es la idolatría. Cualquier cosa, cualquier realidad humana que toma el lugar de Dios se convierte en un ídolo, se convierte en un Dios con letra pequeña, con D pequeña, que compite contra nuestro Dios con D mayúscula. De tal manera que dejemos la ignorancia y dejemos el odio a un lado cuando se trata de las imágenes. Son representación religiosa, no son ídolos. Finalmente, en relación con la reverencia y la veneración que los católicos ofrecemos a las imágenes que representan a Dios, una de las más encarnizadas acusaciones de los hermanos protestantes sobre nuestro culto idólatra es el que se refiere a las procesiones, en las cuales nosotros portamos una imagen religiosa y la llevamos de un lugar a otro en una clara manifestación religiosa con la intención de glorificar no la imagen, sino a Dios. Ellos dicen que solo los católicos practicamos este culto abominable que la misma Iglesia Católica inventó, ya que es una iglesia idólatra. Lo que ellos no saben o nunca van a decirte es que la práctica religiosa de portar con devoción y reverencia los objetos sagrados no es un invento de la Iglesia Católica, pues ya se encuentra en la Biblia, incluso en sus propias Biblias. Vamos a revisar detenidamente un pasaje que a ustedes nunca les van a leer en el culto protestante. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 17. Reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá, para subir desde allí el arca de Dios que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Uzá y Ahijó, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca de Dios y Ahijó caminaba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, sistros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá. Allí mismo le hirió Dios por ese atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había castigado a Uzá y se llamó aquel lugar Pérez Uzá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obededom de Gat. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededom de Gat 3 meses, y Yahvé bendijo a Obededom y a toda su casa. Se hizo saber al rey David: Yahvé ha bendecido a la casa de Obededom y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obededom a la casa de David con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban, los portadores del arca de Yahvé sacrificaban un buey y un carnero cebado. David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl,
que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé, y le despreció en su corazón. Metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había hecho levantar para ella, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 17. ¿Qué encontramos en este pasaje? El rey David, el pueblo, todo el pueblo de Israel, el arca de la alianza. Ese objeto del que hablamos era una caja de madera de acacia, recubierta en oro y con las figuras de dos querubines labradas a martillo por el mismo Moisés en el desierto. Los sacerdotes y los levitas, la carreta en la que llevaban este objeto sagrado, música y bailes, inclusive sacrificios ofrecidos en honor del arca de Yahvé, que es representación, de la presencia misma de Yahvé, y la llevan de un lugar a otro. ¿Cómo se llama esa acción que acabamos de leer en la palabra de Dios? Una procesión. A ver, hermanitos protestantes, repitan conmigo: una procesión con un objeto sagrado, y no era idolatría. Por tanto, es falsa la acusación de que la Iglesia Católica inventó las procesiones como una manera de manifestar públicamente su falta abominable de adorar las imágenes que portan, desplazando a Dios para poner en su lugar divinidades hechas por ellos mismos, en las que ponen toda su confianza. Así hablan los hermanitos protestantes. Ahora, el otro punto es el de los que afirman que son idólatras quienes se postran ante el Papa o un obispo o un sacerdote como si fuera un Dios, porque al postrarse lo están adorando, violando así el mandato de Dios de adorarlo solo a Él. Vamos a mencionar solamente de una manera muy breve algunos pasajes en los que ni la postración de las imágenes, como veíamos en Josué capítulo 7, versículo 6, es idolatría, como tampoco el sacrificar animalitos en sacrificios, valga la redundancia, frente al arca de la alianza era idolatría, y de la misma manera postrarse ante personas o hacer venia ante personas es de igual manera absurdo que se piense que es idolatría. Génesis capítulo 23, versículos del 7 al 8, Abraham hace reverencia frente a los hijos de Ed, cuando está negociando el sepulcro para su esposa. Génesis capítulo 33, versículo 3, muestra a Jacob postrándose 7 veces frente a su hermano Esaú. Génesis 43, versículos del 26 al 28, nos muestra a los hermanos de José, ya muy arrepentidos, postrándose rostro en tierra frente a éste. Josué capítulo 5, versículos del 13 al 15, nos muestra a José reverenciando a un ángel, no adorándolo, reverenciándolo. Primera de Samuel capítulo 24, versículo 9, David frente a Saúl. Primera de Samuel capítulo 28, versículo 14, Saúl frente al espíritu invocado del profeta Samuel. Primera de Reyes capítulo 1, versículos 16, 23 y 31, que nos muestran a Betsabé y al profeta Natán frente al rey David. Más adelante en ese mismo libro, en el capítulo 2, versículo 19, la misma Betsabé ante el rey Salomón, ante su hijo. En el capítulo segundo del libro segundo de Reyes, en el versículo 15, los discípulos de los profetas que se postran frente a Eliseo, rostro en tierra, cuando éste recibe el espíritu de Elías. Jesús mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en la parábola del siervo sin entrañas, de aquel que no quiso perdonar a quien le debía una deuda muy pequeña, cuando ya había sido perdonado de una deuda más grande, nos muestra en los versículos 26 y 29 hombres postrándose a los pies de otro sin que esto sea idolatría. Y es una enseñanza del mismo Jesús. Lucas capítulo 24, versículos del 4 al 5, nos muestra a las mujeres frente a los ángeles en el sepulcro de Jesús. Hechos capítulo 16, versículo 29, nos muestra al carcelero frente a Pablo y Silas, cuando reconoció que había sido por mano de Dios que ellos habían sido liberados. Como vemos, queda claro en primer lugar que el arrodillarse no es malo, sino el hacerlo pensando en adorar. Y como decíamos, la intención del corazón
No la ves tú, querido protestante. No la ves tú, querido pastor. La ve solo Dios. Para nosotros, las imágenes religiosas frente a las que nos postramos, así como las personas ante quienes nos arrodillamos o ante quienes hacemos una reverencia, no son ídolos ni dioses que hacen a un lado al único y verdadero Dios para reemplazarlo, sino que son solo la representación de la persona y de la presencia de Dios, bien sea como una imagen suya o de los santos que vivieron cumpliendo su voluntad, o como un ministro ordenado, quien ha sido escogido, llamado y consagrado por Dios para dedicarse a su santo servicio. Vamos a hacer una pausita aquí para que meditemos en torno a una canción muy hermosa, lo que nuestra Iglesia Católica, que está de cumpleaños hoy, por más de 2000 años, ha enseñado siempre, que es un solo Señor, que es una sola fe. Un solo Señor, una sola fe. Hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. Hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. Como cae agua del cielo y da vida a la tierra, el amor de Dios desciende y da vida a su pueblo. Como cae agua del cielo y da vida a la tierra, el amor de Dios desciende y da vida a su pueblo. Un solo Señor, una sola fe. Hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. Hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. Como busca el venado el agua de los ríos, así busca pues mi alma, oh Dios, estar contigo. Como busca el venado el agua de los ríos, así busca pues mi alma, oh Dios, estar contigo. Un solo Señor, una sola fe. Hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. Hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. Nunca más tendremos sed si bebemos de esta agua, pues el agua de la vida nos dará la vida eterna. Nunca más tendremos sed si bebemos de esta agua, pues el agua de la vida nos dará la vida eterna. Un solo Señor, una sola fe. Hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. Hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. Un solo Señor, una sola fe, y hay un solo bautismo en la fuente de agua viva. No te creas, hermanito católico, cuando te dicen que te tienes que ir a bautizar a la secta tal, o al grupo tal, o a la iglesita tal, y que te tienen que bañar en un río, o en una alberca, o en una tina, o en una cubeta inclusive, porque dicen que te tienes que bautizar como Jesús, que se bautizó en un río sumergiéndose. El sumergimiento es en el Espíritu Santo, porque el bautismo de Jesús no es con agua, es con el Espíritu Santo. El agua nada más sirve como un símbolo. Tú no te sumerges en el agua, te sumerges en el Espíritu Santo que Cristo te da a través del santo sacramento del bautismo. Y una vez que te has bautizado, católico, ya no hay marcha atrás. Si te quieres ir a bautizar con los hermanitos protestantes de tal o cual denominación, lo que están haciendo es que te afilies ya a su grupo para poder empezar a cobrarte el diezmo. Y tú que das puras moneditas en la Iglesia Católica cuando vas a misa, terminas después dando casi todo tu salario, porque además del diezmo te cobran quién sabe cuántas otras cosas más. Por eso nosotros permanecemos fieles a la Iglesia Católica, la única iglesia verdadera, aquella de la que hablan las Escrituras, aquella sobre la cual descendió el Espíritu Santo en la fiesta preciosísima que hoy celebramos, que es Pentecostés. Los católicos rezamos a la persona, no a las imágenes.
A ver, repitan conmigo todos. Los católicos rezamos a la persona, no a las imágenes. Este es el otro aspecto que yo quería aclarar. Cuando un católico está adorando y delante de él hay una imagen, nunca pensamos de pedirle a la imagen. Estamos adorando a Dios y estamos orándole no a la imagen, sino a Dios. A la imagen no le pedimos, es a la persona que nos recuerda esa imagen a la que estamos orando. Nunca hemos creído o enseñado que las imágenes hablen, vean y caminen, como el ignorante de este pastor protestante lleno de odio que toma una imagen de la Santísima Virgen María y la destruye esperando a que ella se queje o se defienda. ¡Qué ignorancia, por Dios bendito! Para nosotros simplemente son una representación de Jesús, María, de algún santo o inclusive de los ángeles. Si nos quitan la imagen, seguimos orando igual. Nuestra fe no se afecta. Nosotros oramos por fe, no por la vista. ¿Acaso alguna vez le ha dicho en la Iglesia Católica que es obligatorio tener imágenes para orar? ¿Acaso nosotros en nuestro credo decimos, creo en las imágenes para adorarlas? No. Luego no vengas a acusarnos de lo que no es. Para nosotros simplemente las imágenes son eso, imágenes. Besarlas o ponerles flores son solamente formas de mostrar nuestro cariño a las personas que representan. ¿Recuerda usted cuando al ver la foto de la novia y futura esposa la besaba pensando en ella? ¿Nunca lo hizo usted, hermanito protestante? En realidad, ¿a quién queríamos besar nosotros? ¿A la foto o a la novia? Lo que sucede es que el protestante se imagina que le pedimos a la imagen y eso es algo que no hacemos ni creemos. Oramos a Jesús, a María, a los santos. Las imágenes solamente nos recuerdan cada uno de ellos. Es por eso que en la Biblia, como ya leíamos, Dios mandó a hacer imágenes porque simplemente son representaciones, no ídolos. Hermanitos protestantes, métanse en la cabeza, no son ídolos. La adoración solo es para Dios. A los santos los veneramos, no los adoramos. Y la veneración de las imágenes no va dirigida a la propia imagen, sino a la persona a quien representa. Lo mismo que el beso a la foto de tu madre no va dirigida al papel fotográfico, sino a la persona de tu madre. ¿Cuántos de los que estamos aquí en Estados Unidos y que tenemos a nuestra mamá en nuestros países de origen, no tomamos la foto de nuestra madrecita y la besamos este domingo pasado? ¿Y estábamos por eso cometiendo idolatría? No, ¿cierto que no? Tu hermanito protestante, si besaste la foto de tu mamá, ¿será que caíste en el enorme pecado de la idolatría? Ve y pregúntale a tu pastor. Las imágenes no se adoran, se veneran. Adorar es poner un ídolo en el lugar de Dios, reemplazándola. La adoración solo es para Dios. Venerar es reconocer el valor que tiene para mí alguien o algo, por lo cual merece nuestro respeto. Yo venero a mis padres y a mi patria, pero no por eso los adoro. Adoro solo a Dios. A Jesucristo en el sagrario, en la presencia suya eucarística en su cuerpo y en su sangre, sí que lo adoramos. La adoración consiste en tributar a una persona o cosa honores de Dios. Se llama culto de latría en griego. Se diferencia del culto de dulía, también en griego, que consiste en la veneración que se tributa a todo lo que no es Dios, pero que se relaciona con Él. Las imágenes, las reliquias, las personas que recibieron una tarea especial de Dios, etc. A los santos se les tributa culto de dulía, como de intercesores ante Dios. La adoración, una vez más, solo se tributa a Dios. Por eso en el Imperio Romano muchos cristianos fueron mártires por no querer adorar a los ídolos. La veneración de las imágenes no va dirigida a la materia de la que está hecha, piedra, madera, lienzo, papel o yeso, como nos llaman a nosotros los protestantes, besayesos o lameyesos, sino a la persona a la que representa. Una vez más, cuando tú besas la foto de tu madre, tu beso no se dirige al papel fotográfico, sino a tu madre en persona. La idolatría se dirige a la misma imagen como a un Dios. Desde los tiempos de los apóstoles, la Iglesia Católica ha condenado clara y consistentemente el pecado de idolatría. La Iglesia primitiva de los primeros padres nos advierte contra este pecado y los concilios de la Iglesia también se ocuparon de este tema.
Vamos a dar brevemente aquí unos ejemplos ya para terminar esta catequesis tan importante. El segundo concilio de Nicea en el año 787, es decir, 730 años antes de Martín Lutero y su banda, se ocupó especialmente de la cuestión de la veneración de imágenes sagradas y de íconos, y por tanto decía: el que nos redimió de las tinieblas de la insanidad idólatra, Cristo nuestro Señor, cuando tomó como su esposa a la Iglesia Santa Católica, sin mancha ni arruga, prometió que la guardaría y les aseguró a sus santos discípulos que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta promesa, sin embargo, no la hizo solo a ellos, sino también a nosotros, que gracias a ellos hemos llegado a creer en su nombre. A esta gratuita oferta, algunas personas no le dieron importancia. Siendo atraídos por el traicionero mal, abandonaron la verdadera forma de razonar y cayeron en la incapacidad de distinguir lo santo de lo profano, asegurando que los ídolos de nuestro Señor y de sus santos no eran diferentes de las imágenes de madera de los ídolos satánicos. Ciertamente que ese modo de pensar, el de la adoración de las imágenes, no está de acuerdo con nuestra fe, que propiamente da adoración a la naturaleza divina, aun cuando haya gestos que tengan apariencia de adoración, como aquellos con los que se honra la figura de la vivificante cruz o los libros santos de los evangelios, así como los íconos y otros objetos sagrados. Si tú quieres saber, hermanito protestante, qué creemos los católicos, sin que tengas tú que caer en el pecado gravísimo de juzgarnos y de la difamación y de la calumnia, lee el credo de los apóstoles o el credo niceno-constantinopolitano, donde se nos sintetiza a nosotros como católicos y a ustedes inclusive como protestantes, si se quieren instruir en qué consiste la fe de nosotros los católicos, a quién adoramos, en quién nosotros creemos. Vamos a irnos entonces a unos comerciales y a unos anuncios muy importantes para nuestra comunidad diocesana. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios: en Oak Ridge en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde, en Knoxville en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde, y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche, en Maynardville en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. Con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha, que nada la paz te quite. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana.
Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Qué maravilla, qué bendición, qué gracia tan enorme la de estar con ustedes, encontrándonos cada domingo en estas sesiones en las que seguimos creciendo juntos en nuestra fe. La invitación es primero a que ustedes, si tienen la posibilidad de copiar este material, lo reproduzcan. Próximamente les vamos a indicar cómo a través de YouTube y a través también de Facebook, ustedes van a poder encontrar durante la semana estas mismas pláticas para que las compartan con sus amigos y con sus familiares, en especial hacia aquellos que están ya tan manipulados en su fe por los grupitos estos protestantes, para que, como decía la canción, haya un solo Señor y que sigamos todos viviendo una sola fe. También los invitamos a que sigan ustedes enviándonos sus preguntas a través de la línea 865-637-4769. Necesitamos todas esas preguntas que ustedes tienen para que al aclararlas sigamos todos profundizando nuestra santa fe católica. Feliz aniversario, feliz cumpleaños a ustedes, mis hermanitos y hermanas de la Iglesia Católica, y que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.